Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street. Bueno, pues hemos tenido una semana muy pero que muy alcista en los mercados. Hemos vuelto a marcar nuevos máximos históricos en el S&P 500, en el Nasdaq y en el Dow Jones. Pues vemos cómo sigue manteniendo esa subida y apunta ya también a alcanzar esos máximos históricos. Mientras tanto, en Europa, pues ahora vemos que está un poquito más rezagada. Hace unos meses decíamos que mostraba más fortaleza Europa que Estados Unidos y ahora parece que la situación es al contrario, parece que se va moviendo el dinero de un lado al otro lado. Pero bueno, vamos a analizarlo todo esto en la sección de los índices, a ver en qué situación estamos ahora mismo y como vais a ver, vamos a estar muy cerquita de confirmar probablemente que la segunda parte del año 2025 puede ser positiva o muy positiva para los mercados. Pero estamos muy cerquita, no lo hemos llegado a alcanzar como luego veremos. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues bueno, hace unos meses comentábamos esa situación de los aranceles, qué datos debíamos vigilar para ver si iba a hacer daño o no a la economía. Y es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a ver en la sección del comentario. Vamos a vigilar esos datos que son claves para saber si están afectando los aranceles a la economía o no, ahora que parece que se han dejado un poquito de lado. Aunque viésemos que ya en la última parte de la sesión del viernes, cuando parece que ya el catalizador de ese conflicto con Irán se va acabando, buscamos un nuevo catalizador, de nuevo volvemos a los aranceles y volvemos a hablar de ello. Bueno, pues vamos a ir a los datos, vamos a ver si está afectando o no está afectando y qué podemos esperar. Vamos a ver también esos datos económicos o esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana, veremos también el calendario económico que tenemos para la próxima semana y analizaré todas las acciones que me habéis ido pidiendo. Así que nos espera un vídeo muy pero que muy interesante. Vamos al lío. Vamos a comentar qué tal ha ido la semana, qué sensaciones tenemos ahora mismo y lo que vamos a hacer también en esta sección del comentario que hacemos en todos los vídeos del resumen semanal es comentar algunos datos interesantes que he ido viendo durante esta semana que se han publicado y que nos va a dar un contexto muy bueno, muy real para saber cómo estaría afectando a la situación actual de la economía todo el tema de los aranceles que ahora parece que ya hemos dejado atrás. Pero sigue estando latente. Lo que hemos visto durante la semana, pues bueno, comenzamos con ese riesgo porque parecía que Estados Unidos, parecía que entraba en esa guerra entre Israel e Irán, atacaba a Irán y bueno, parecía que iba a haber bastante miedo al principio de la semana, podíamos comenzar con caídas, pero la verdad que el mercado se recuperó bastante bien. Luego parecía que si Irán intentaba contrarrestar ese ataque, pero al final quedó prácticamente en nada. Y eso el mercado se lo tomó muy bien y es lo que veníamos comentando. Hay que tener en cuenta que estos catalizadores que buscan el mercado, en este caso era ese conflicto, para algunas veces buscar una corrección. Esta vez se ha convertido en que cuando hemos puesto fin a ese conflicto, parece que se ha pausado el repunte, ha sido muy fuerte y hemos visto de nuevo cómo volvían a máximos el S&P 500 y el Nasdaq en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que parecía que podría ser bastante bajista, ahora se ha convertido en algo muy pero que muy alcista para los mercados. Así que bueno, lo decíamos esta semana, hay que tener en cuenta que podría ser un catalizador incluso positivo y ya lo hemos visto. Hemos vuelto hasta esa zona de máximos. Pero como os decía, creo que es el momento de sentarnos y analizar datos que se han ido publicando esta semana, que han sido datos muy, pero que muy interesantes. Normalmente en los vídeos de los resúmenes semanales analizamos los datos que vienen la próxima semana, pero me parecen muy interesantes los datos que hemos visto esta semana y les vamos a comentar para poner en contexto esa situación con los aranceles, que ahora parece que ya se nos ha olvidado todo eso y parece que no va a afectar para nada, pero sigue estando, como os decía, totalmente latente. Así que vamos a analizar esos datos porque ya hace unas cuantas semanas comentábamos lo que habría que vigilar para saber si quizás podría acabar afectando a la economía todo el tema de los aranceles y ahora que han pasado ya unas cuantas semanas, incluso un par de meses, vamos a ver si de verdad notamos algo en la economía que nos haga pensar que la situación se puede complicar. Así que venga, vamos a ver. Y bien, vamos a analizar 7 datos que yo creo que son totalmente claves para sacar una radiografía de cómo se encuentra ahora mismo la economía de Estados Unidos. Ya sabéis que la economía europea irá mejor o peor, que si la economía de Estados Unidos sigue tirando y las bolsas siguen manteniéndose al alza, Europa va a ir detrás. Y la muestra es evidente. Llevamos ya prácticamente 2 años, por ejemplo, en Alemania, el principal motor europeo, que no va ni para adelante ni para atrás. Y eso no está evitando que veamos, por ejemplo, al DAX de nuevo muy cerca de esos máximos. Por lo tanto, donde hay que poner el foco es la economía de Estados Unidos. El primero de los datos que tenemos que vigilar, porque decíamos que era de donde podría quizás nacer el origen de un problema mayor, era el inventario de esos minoristas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si veíamos que
con esos aranceles no podría llegar mercancía nueva a Estados Unidos y va a haber escasez en esos inventarios y eso podría provocar que aumentasen los precios. Fijaros cómo estamos viendo los últimos datos, sí que es verdad que el último que hemos apreciado ha sido un poco menor que el anterior, pero de momento podríamos pensar que no es demasiado preocupante, ya que no se ha vuelto negativo ese dato. Si empezásemos a ver ese dato en negativo sería preocupante porque eso nos estaría indicando que esos inventarios se estarían acabando. Además, sí que es verdad que tampoco hay que darle de momento una mayor importancia a este dato porque sería una previsión, fijaros, del mes de mayo. Es decir, no tendríamos ni el dato definitivo del mes de mayo para saber si esos inventarios se estarían reduciendo. Pero que sepáis que aquí tenemos que poner el foco próximo mes y el próximo mes también, hasta agosto, para ver si empezamos a ver escasez en inventarios. Vamos con el siguiente de los datos que, si tenemos en cuenta que a lo mejor se estarían reduciendo esos inventarios debido al tema de los aranceles, pues los precios deberían empezar a subir de ese consumo personal, de ese gasto personal que tienen las familias en Estados Unidos. Y fijaros cómo el viernes vimos que se publicaba el dato y se encontraba por encima de lo esperado. La verdad que es un poquitín por encima y un dato solo por encima de lo esperado no va a hacer tendencia. El riesgo estaría que los próximos meses sí que viésemos que ese dato de los precios en el gasto del consumo personal se vaya aumentando. Fijaros también que el último dato que tenemos es del mes de mayo. Lo que se espera es que quizás cuando venga un repunte más importante de los precios es en el mes de junio, pero sí que es verdad que quería empezar por ver cómo afectaba a los precios ya desde principios del mes de mayo o desde los datos de mayo para saber cómo puede ir avanzando el resto de meses. Y sí que es verdad que lo que hemos visto ahora es un pequeño repunte por encima de lo esperado, pero de momento nada preocupante que nos haga pensar que la inflación va a repuntar con muchísima fuerza. Vamos con el siguiente de los datos, que es el gasto personal en Estados Unidos. Es el que nos va a marcar si el consumidor en Estados Unidos sigue consumiendo, porque decíamos que la economía se podría enfriar o podríamos entrar quizás en una zona contractiva de la economía si empezásemos a ver que el consumo se reduce y se reduce el consumo, las empresas no venden, se ven reducidos sus beneficios, además todos los ingresos fiscales que tendría el Estado también se reducen y se podría provocar una situación bastante compleja. Pues bien, fijaros también, un dato que vimos el viernes se situó por debajo del 0%. ¿Eso qué significa? Pues que se ha reducido el gasto personal de las familias en Estados Unidos y eso evidentemente es bastante negativo. ¿Por qué? Porque aunque no sea un dato muy pero que muy negativo, que hayamos visto una caída muy fuerte, sí que es verdad que cuando el consumidor empieza a ver que la situación se puede empezar a complicar en los próximos meses, ya dice, bueno, pues a lo mejor eso que me iba a comprar, pues a lo mejor no es tan necesario y a lo mejor pues lo dejo un poquito más adelante, a ver si se despejan un poquito las dudas. Y por aquí pueden ir los tiros de esa caída que hemos visto en el gasto personal en Estados Unidos. Por lo tanto, este dato sí que me empieza a preocupar. Luego, cuando veamos todos, sacaremos conclusiones de todo ello. Pero es un dato que en realidad es negativo. Además, fijaos que la previsión era que aumentase un 0,1 y al final acabó reduciéndose un 0,1. Vamos con uno de los datos también muy importantes, que es el dato de la confianza del consumidor, de la Conference Board. Aquí lo que nos está marcando es muy parecido al anterior, nos está marcando qué confianza tiene el consumidor en Estados Unidos para pensar que la situación económica va a seguir siendo positiva y que puede seguir consumiendo. Pues bien, fijaros que debería, para ser un dato sano, un dato estable, mantenerse por encima de la zona de 100. Y fijaros cómo la previsión estaba justamente ahí, los 99,4, pero el dato, fijaros, ha sido 93, ha sido bajísimo. ¿Esto es muy preocupante? Pues bueno, se considera quizás que cuando el dato ya se mantiene por debajo de la zona de 90 durante varios meses consecutivos, es cuando la economía se va a empezar a enfriar. Podríamos considerar que es un dato adelantado de la economía, es decir, lo que hemos dicho antes, un dato no va a hacer tendencia, pero es un dato muy negativo. Fijaros en abril, también vimos un dato muy negativo con todo el tema de los aranceles. Luego en mayo parecía que esto se recuperaba bastante, no llegamos a la zona de 100, pero se empezaba a recuperar. Y fijaros cómo ahora de nuevo en junio vuelve a caer este dato. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el consumidor en Estados Unidos no la tiene toda consigo de que la economía esté fuerte y de que pueda seguir creciendo con bastante claridad. Vamos con otro dato muy interesante, pero que muy interesante, que son las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.
Normalmente, este dato que nos está dando es la previsión que se tiene para los próximos 12 meses. Y fijaros cómo la Universidad de Michigan, su expectativa, nos lleva diciendo ya durante unos cuantos meses, fijaros, nos lo lleva diciendo desde febrero, y se ha acentuado aún más en el mes de abril y el mes de mayo, que la inflación puede volver a repuntar con muchísima fuerza. Fijaros cómo en 2021, cuando nadie hablaba de inflación y empezaba a decir que era transitoria, esto ya empezaba a repuntar. Y al final, como ya sabréis, repuntó la inflación. Al final, pues ya se consideró que sí, que había aumentado la inflación. Y lo peor de todo es que fijaros que ahora el repunte que le da a esa expectativa de inflación es mucho más alto que el que teníamos en el año 2021 y 2022. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque a lo mejor las expectativas nos están descontando que ese incremento de los precios, que de momento parece que no lo estamos notando de forma importante por los datos que hemos visto, puede acabar llegando. ¿Y eso qué puede acabar haciendo? Que el gasto personal se reduzca aún más y que la confianza del consumidor también se reduzca aún más. Vamos ya con datos que son quizás más retrasados, pero que son esos datos que cuando de verdad se empiezan a complicar y a ser negativos es cuando ya se hace oficial que la economía se enfría. Pero como os digo, pueden ser datos bastante retrasados. Fijaros, el primero de ellos es las renovaciones de subsidio por desempleo. ¿Por qué he elegido este dato? Porque quizás es el primero que nos marca que la situación está cambiando. Cuando vemos que las renovaciones de subsidio por desempleo van aumentando, eso significa que no está habiendo nuevos trabajos, que los trabajadores no están encontrando nuevos trabajos. Y fijaros cómo sí que es verdad que el aumento no ha sido espectacular, sí que es verdad que se ha mantenido por encima de lo esperado, y fijaros que en los últimos meses pues ya estamos empezando a notar desde principios de año que esto empieza a repuntar. Es decir, podríamos estar pensando que la tendencia está cambiando y que esto empieza a repuntar. Veremos a ver si hasta una zona peligrosa o no. Pero aquí cuidado porque también está dando una señal de que algo podría estar cambiando. Y por último, pues un dato muy importante que ha salido esta semana, pero bueno, que en principio se achaca a todas esas compras que se adelantaron en el primer trimestre en Estados Unidos por todo el tema de los aranceles y que a lo mejor por ahí van los tiros. Y se esperaba que hubiese un dato negativo del PIB de un menos 0,2%, pero fijaros como encima ha sido peor. ¿Cuál es el problema de esto? Pues bien, el problema no es que sea este dato, de hecho salió el dato y las bolsas han seguido manteniéndose al alza. Ya hemos visto al S&P 500 yéndose a la zona de máximos, cuando fijaros no veíamos un dato negativo en el PIB desde noviembre de 2022, cuando parecía que estábamos en el peor momento de todas las caídas de 2022. ¿Se ha preocupado el mercado? No, no se ha preocupado. ¿Por qué? Porque ya le ha puesto una excusa. ¿Dónde estaría el problema? Que nos vayamos al próximo trimestre y veamos que ese dato vuelve a ser negativo. En principio no es lo que parece, porque la situación se va a revertir. Es decir, hemos visto en el primer trimestre que aumentaban muchísimo las importaciones y eso hace que caiga el PIB. Y en el segundo trimestre ha pasado exactamente lo contrario. Se han reducido muchísimo las importaciones, es decir, eso hace que el PIB suba por esa balanza comercial. Por lo tanto, se tiene que revertir esa situación, pero veremos a ver si se revierte de forma cierta o de forma necesaria para que el inversor piense que la economía de Estados Unidos todavía crece de forma importante. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Pues como podéis ver, el aumento de los precios de momento no está llegando. Sí es verdad que estamos teniendo datos de mayo, incluso algunos la previsión de esos datos de los precios de mayo. En principio se esperaba que si habría problema con los inventarios podría llegar en el mes de junio, mes de julio, es decir, puede que todavía no haya habido ese problema y eso haya repercutido en que no hayan aumentado los precios. Pero algo interesante, algo que ya sí está dando señales de alerta, es esa confianza del consumidor en Estados Unidos y esa reducción del gasto personal. Es decir, la gente se huele que a lo mejor la situación deja de ser positiva para pasar a ser un poquito más negativa. Y eso es peligroso porque cuando el consumidor deja de consumir, como os he dicho antes, las empresas lo pueden empezar a pasar un poquito mal, algunas acaban cerrando, aumenta el paro, baja los ingresos fiscales que tiene el Estado, toda esta película que es una cadena que al final acaba provocando que entremos en crisis económica. Por lo tanto, pues bueno, esta es la situación que tenemos. Yo creo que hace un par de meses, cuando hablábamos de esto, o hace un mes, hablábamos totalmente a futuro de lo que nos podíamos enfrentar. Ahora ya estamos al inicio de esas repercusiones que vienen provocadas por todo el tema. Aparentemente parece que por los aranceles, y es probable que esto pues lo volvamos a hacer quizás en el mes de julio, mes de agosto de nuevo, para ver ya
cuando estaríamos en todo el medio del huracán, si de verdad ha provocado algo grave en la economía o no, que nos haga pensar que a lo mejor, de forma cierta, nos vamos a una recesión económica o por el contrario, capearemos el temporal una vez más. Y bien, vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta próxima semana, un poquito descafeinado, es cierto, pero en materia de empleo vamos a tener datos muy interesantes en Estados Unidos, como ahora veréis. En la sesión de lunes tenemos el IPC en Alemania. En principio deberíamos vigilar si está afectando a Europa, todo el tema de los aranceles, pero va a llegar primero. Si llega a Estados Unidos, luego llegará a Europa. En Estados Unidos estamos viendo que de momento no hay un incremento de los precios. Sería raro que llegase primero a Europa. Si nos vamos a la sesión del martes, pues tenemos el PMI manufacturero en Alemania, dato importante para ver qué tal se encuentra la salud de Alemania. Fijaros como la previsión es que aumente un poquito, se acerca a esa zona de 50 que nos marcaría crecimiento nuevo. Veremos a ver cómo sale ese dato, aunque últimamente, como os he dicho antes, los datos europeos valen para poquito. Tendremos también el desempleo en Alemania. Luego ya a las 11 de la mañana tenemos el IPC de la zona euro. Misma lectura que hemos hecho con el IPC de Alemania. A las 3:30 tendremos declaraciones de Powell y de Lagarde. Vamos a ver qué dicen, a ver si mueven algo el mercado, teniendo en cuenta esas posibles bajadas de tipos que pueden llegar los próximos meses. De hecho, esta semana decían que, bueno, que si seguía contenida la inflación, que a lo mejor en julio bajaba los tipos de interés en Estados Unidos. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Tenemos también el dato del PMI manufacturero en Estados Unidos, por encima de la zona 50 es la previsión, sería positivo. Tenemos también el PMI manufacturero del ISM, también dato muy importante relacionado con el anterior. Y ya empezaríamos a ver esos datos importantes del empleo. Primero tenemos el martes esas encuestas del JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos. Si nos vamos al miércoles ya, a las 2:15 de la tarde tendremos el cambio del empleo no agrícola en Estados Unidos, de nuevo con presencia de Lagarde a las 4:15. Y ya el boom final le tenemos, fijaros, en la sesión del jueves. ¿Por qué? Porque la sesión del jueves vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, como cada jueves, tendremos las nóminas no agrícolas en Estados Unidos y también tendremos la tasa de desempleo en Estados Unidos y el PMI de servicios. ¿Y por qué es tan importante los datos del empleo esta semana? Porque son los que quizás van a marcar si se deterioran un poquito esa decisión que acabe tomando la Fed de bajar o no los tipos de interés. De momento, por lo que dicen, por lo que parece, aparentemente, aunque hemos visto lo que nos decían de esas expectativas de la Universidad de Michigan, parece que la inflación está totalmente contenida. Solo les queda la excusa siguiente, que es quizás que la economía se empiece a enfriar un poquito, que el desempleo se empiece a acelerar un poquito. Si vemos algún dato un poquito más negativo de lo normal, ya van a tener todas las razones para decidir acabar bajando los tipos de interés en Estados Unidos en el mes de julio. Por eso es tan importante los datos del empleo. También tendremos el PMI no manufacturero del ISM, dato importante, parece que se va a volver a situar por encima de la zona 50, vamos a ver el dato, y luego ya el viernes no tendremos absolutamente nada. Así que, como os digo, la clave esta semana, el miércoles y jueves, con esos datos del empleo en Estados Unidos. Continuar con esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana. Y el primero, pues sinceramente, es el que más me ha llamado la atención. ¿Por qué? Pues porque reafirma lo que venimos comentando en los últimos meses. Y es que parece que el inversor minorista, el inversor pequeño, ha perdido totalmente el miedo a las caídas en el mercado. Y lo que nos viene a decir es que los minoristas son los que han aprovechado quizás alguna corrección con todo este conflicto con Irán para comprar acciones, es decir, son los que de nuevo han impulsado el mercado, al igual que veíamos en el mes de abril tras esas turbulencias que veíamos con los aranceles. Por lo tanto, cuidado porque el inversor pequeño ha perdido el miedo y eso, sin lugar a dudas, es muy pero que muy peligroso. El siguiente de los datos nos muestra algo que quizás muchas veces se suele decir, que si China tiene gran parte de la deuda de Estados Unidos, pues fijaros que aquí lo que estamos viendo es que desde el año 2016 lo único que ha hecho China es reducir esa exposición que tenía la deuda de Estados Unidos y lo que ha hecho en contrapartida es ir comprando oro, es ir aumentando sus reservas de oro. Es decir, parece que antes para tener un valor reserva en tu cartera, pues a lo mejor tenías deuda de Estados Unidos y ahora parece que ya no convence tanto eso de los dólares y a lo mejor la reserva claramente se va al oro. ¿Por qué? Pues porque, como hemos podido comprobar, al tener una inflación latente en las economías y muy alta durante los últimos años, acaba provocando que el dólar, el euro pierda valor y que veamos que el oro
va aumentando evidentemente su valor si las otras monedas van perdiendo su valor. Vamos con el siguiente de los datos. Fijaros que lo que nos está marcando es una concentración brutal en el mercado. Ya sabéis que cuando hay mucha amplitud en el mercado es positivo para seguir manteniendo las subidas, pero cuando hay una concentración tan alta, en este caso, fijaros que lo que me está diciendo es que el peso de la capitalización del mercado del 10% de las empresas más grandes en Estados Unidos alcanzó aproximadamente el 76%, la mayor participación de la historia, es decir, la mayor concentración de la historia, y eso, sin lugar a dudas, también es muy peligroso. Por lo tanto, otro dato más preocupante. Otro dato más preocupante que nos dice Héctor Chamizo, fijaros, las valoraciones en el SP500 de nuevo vuelven a estar muy, pero que muy altas. Lo veíamos, lo comentábamos antes de las caídas de abril. Cuidado, el mercado está muy sobrecomprado, muy sobrevalorado. Llegó esa corrección, pero lejos de quizás relajarse un poquito, del tirón volvemos a la zona de máximos y evidentemente de nuevo el mercado vuelve a estar bastante sobrecomprado. El siguiente de los gráficos, pues bueno, lo he visto ir, no podía dejar de poneroslo. ¿Por qué? Pues porque hemos alcanzado esa zona de los 300 trillones de deuda a nivel mundial. Quien no quiera ver que tenemos un problema con la deuda, estupendo, pero ahora mismo el sistema funciona única y exclusivamente a base de deuda. ¿Se puede mantener así infinitamente? Veremos a ver, pero lo estamos pagando ya con esa inflación latente, esa pérdida de capacidad adquisitiva, esa pérdida de quizás la buena salud económica que podrían llegar a tener las empresas. Por lo tanto, funciona a base de deuda. Sí, sin la deuda el sistema no funciona, pero el funcionamiento podríamos decir que es un poquito rácano. Y el último de los datos no va a ser todo negativo, evidentemente, quería acabar con un dato positivo, y el dato positivo que tenemos es que hemos podido comprobar cómo en los 10 últimos años el mes de julio ha sido positivo en los mercados, y de hecho tras las elecciones en Estados Unidos, el mes de julio suele ser muy positivo. Es decir, si ahora mismo a finales de junio estamos en máximos históricos en el SP500, si nos viene un mes de julio muy positivo, pues ya veremos hasta dónde podemos llegar. Continuar con el análisis de los índices después de este cierre tan alcista que hemos tenido en los mercados esta semana. ¿Verdad que apuntaba un poquito regular lo que veíamos a mitad de semana? Había alguna duda en Europa de nuevo, pero la verdad que el cierre que nos ha dejado la semana, pues podemos pensar que es bastante positivo, que por lo menos hemos arreglado lo que veíamos a mitad de la semana. Comenzamos por el IBEX 35, como podéis ver, en la parte alta se había formado un movimiento lateral cuando perdimos esa zona. Fijaros, ya hace un par de semanas pues parecía que la zona de los 14.000, 14.100 puntos aproximadamente actuaba como resistencia. Y desde esa zona vimos una simple corrección, era lo normal, nos podríamos ir a buscar la media móvil de 70 sesiones, esta línea amarilla de aquí, que ahora mismo se encuentra a los 13.600 puntos, pero fijaros cómo la semana pasada nos frenamos en la zona de los 13.750 aproximadamente, ahí hizo suelo. Esta semana volvimos a rebotar y fijaros cómo volvimos a comprobar que la zona de los 14.000, 14.100 puntos actuaba como resistencia. Vimos una corrección muy fuerte la sesión del miércoles y ahora pues parece que la sesión del viernes pues hemos rebotado de nuevo, pero seguimos atrapados en ese movimiento lateral por debajo de la zona de los 14.100 y la media móvil de 70 sesiones. Si acabásemos viendo un cierre por encima de los 14.100 sería bastante positivo, y eso nos haría pensar que podemos de nuevo volver al cerca de los 14.400 puntos, cerca de esa zona de máximos que tenemos en el IBEX 35. Mientras tanto, hay que vigilar la media de 70 por debajo y esa zona de los 14.080, 14.100 puntos. Si acabásemos perdiendo la media de 70 sesiones, se complicaría bastante la situación, porque fijaros que no tenemos ninguna zona de soporte hasta los máximos que tenemos, esos 13.480 puntos, pero no descartaría para nada poner el objetivo en la media de 200 sesiones y cerrar el gap que tenemos en los 13.000. Por lo tanto, es clave que esta próxima semana no perdamos esa media móvil de 70 sesiones. El cierre semanal, pues fijaros que se ha arreglado muchísimo. De hecho, hemos visto un cierre por encima de la media de 6 sesiones. Eso es positivo. Eso nos hace pensar que, si no hay ningún susto durante este fin de semana, podríamos continuar al alza la semana que viene y atacar esa zona de máximos, superar esos 14.000 y acercarnos, como decimos, a zona de máximos en el gráfico.
¿Qué es la duda, el problema que tenemos? Fijaros, el último impulso que habíamos visto en junio, el RSI se quedó muy justito ahí en la zona de 70, se quedó en los 71. Eso ya nos hace pensar que no tenemos tanta fuerza como teníamos anteriormente. Fijaos en febrero, donde llegamos a alcanzar la zona de los 76 y eso permitió que luego repuntásemos con bastante fuerza. Pero puede que todavía no se haya marcado la fuerza suficiente para por lo menos acercarnos a esa zona de máximos una vez más. Cuando lleguemos a esa zona lo analizaremos y veremos a ver si nos marca fortaleza para poder seguir manteniéndonos al alza en el gráfico. Es muy importante que esta semana se mantenga al alza. ¿Por qué? Porque si no, fijaros, el MAC nos va a dar señal de venta. Y además esa divergencia, pues a lo mejor se podría complicar si lo que hemos dicho en el gráfico diario es que si pierden la media de 70 sesiones podríamos ver una caída bastante fuerte. Y esa divergencia, pues quizás nos dejaría alguna que otra duda en el gráfico. En el mensual, pues fijaros que de momento solo queda una sesión, queda la sesión del lunes. La vela que nos estaría dejando es de indecisión, es una vela que nos marca claramente un movimiento lateral. ¿Eso que nos hace pensar? Que a lo mejor volvemos a la zona de máximos, pero le cuesta superarla el próximo mes. Tenemos una clara vela de indecisión ahora mismo. Por lo tanto, pues creo que no es el momento tampoco de ser excesivamente optimistas. Es cierto que todavía el RSI está muy alto, está en zona de 79 en el mes de mayo y este mes se va a quedar en 76. Eso lo que nos está marcando es que aunque veamos una corrección, luego vamos a poder repuntar probablemente con bastante fuerza al alza. En ese caso, habría que vigilar la media de 6 sesiones que podría actuar como soporte, los 13.350 puntos aproximadamente. Vamos a continuar con el DAX, movimiento de libro. Fijaros cómo en este caso, después del movimiento lateral en la parte alta, después de alcanzar nuevos máximos históricos, se ha ido a buscar la media 70 sesiones y de momento parece que actúa como soporte y vuelve a repuntar. Fijaros en el rebote que vimos el viernes, nos fuimos a cerrar el gap que dejamos en la sesión del 12 de junio y ahí va a estar la clave, pero totalmente. ¿Por qué? Porque una vez que se ha consolidado la media móvil de 70 sesiones como soporte, nos puede hacer pensar que vamos a dar continuidad a la tendencia alcista. ¿Dónde llegaría la confirmación? Si vemos que esta semana se mantiene por encima de la zona de los 24.000 puntos con claridad. Eso sería muy positivo y yo creo que eso nos marcaría que podemos continuar con la tendencia alcista y seguir manteniéndonos al alza para alcanzar nuevos máximos históricos. Además, podríamos revertir también esa señal negativa que tenemos en el MAC y producirse una señal positiva de compra. Así que clave esta semana mantenerse al alza. Que no lo conseguimos mantenernos por encima de los 24.000, pues podemos seguir en ese movimiento lateral entre la media 70 y los 24.000 puntos. En el semanal, fijaros, también se ha arreglado muchísimo de cara a la última parte de la semana, pero el cierre ha sido muy positivo. Es un cierre prácticamente en máximos. Normalmente cuando vemos este tipo de velas, la siguiente semana suele ser positiva y podemos seguir viendo nuevos máximos. ¿Eso que nos indica? Que si decimos que si se mantiene la alza por encima de los 24.000 va a ser un salto muy importante para alcanzar nuevos máximos, pues la verdad que tenemos bastantes papeletas para acercarnos de nuevo a la zona de máximos históricos en el DAX. Además, fijaros como lo que hay que vigilar aquí es la divergencia que tenemos entre la cotización en el RSI y el MAC. Y la pega que tenemos también en el DAX es que la última vez, el último pico, a principios de junio, llegó a la zona de 70, es decir, no tenía tanta fuerza. Y eso es bastante peligroso. Eso hay que intentar evitarlo por todos los medios. ¿Cómo lo evitaríamos? Viendo un par de semanas más alcistas y que esta tendencia bajista en el RSI se acabase rompiendo. Y ahí sí que sí tendríamos vía libre para ver una subida muy, pero que muy fuerte en el gráfico, probablemente en los próximos meses. Y en el mensual, pues fijaros cómo pasa algo parecido a lo del IBEX 35. De momento, la vela mensual que nos estaría dejando es una vela indecisión. Quizás es la que nos deja un poquito de dudas de que pueda mantenerse el alza los próximos meses, porque como decimos, es una clara vela de indecisión en el gráfico. Veremos a ver cómo cerramos el mes el lunes. Si vemos una sesión muy alcista y volvemos a máximos, la vela que va a dejar va a ser una vela martillo y va a ser muy positiva, pero todavía no hemos cerrado el mes. Vamos a ver cómo cerramos en la sesión del lunes. Y bien, vamos a continuar al otro lado del charco. Nos vamos ya a empezar con el Dow Jones. Y fijaros cómo la sesión del viernes, en una parte de la sesión, hasta prácticamente mitad de la sesión americana, fue muy, pero que muy alcista. Luego empezaron a salir noticias de que Trump, pues parecía que no iba a llegar a un acuerdo comercial con Canadá y veíamos una corrección importante. Veíamos que perdía prácticamente todo lo ganado en la sesión, pero notamos cómo a cierre de la sesión empezaba a haber ese FOMO de quizás perdernos más y más subidas y que sigan marcando nuevos máximos los índices en Estados Unidos, y volvieron a entrar con bastante fuerza las compras y eso permitió que el cierre que vimos la sesión del viernes pues siguiese siendo
bastante positivo. Fijaros cómo al final cerramos por encima claramente de la banda superior de Bollinger, un cierre bastante positivo con un volumen bastante alto y eso pues evidentemente da alas a pensar que esta próxima semana puede seguir manteniéndose al alza. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Pues fijaros que el movimiento lateral que teníamos en la parte alta que veíamos a principios de año, a finales de enero, principios de febrero, se formó una base de ese movimiento lateral y estamos muy cerquita de esa zona. El Dow Jones es la zona de los 44.150 puntos aproximadamente y es una zona importante de resistencia, pero si consiguiésemos a principios de semana alcanzar y superar esa zona, es muy probable que nos fuéramos a marcar nuevos máximos históricos. Fijaros cómo la corrección que habíamos visto anteriormente se apoyó sobre la media móvil de 70 sesiones, eso era buena señal, eso nos hacía pensar que si no la perdía y la consolidaba como soporte, podíamos seguir manteniéndonos al alza y finalmente es lo que ha sucedido. Fijaros el MAC está dando señal de compra y eso es buena señal. Por lo tanto, pues todo parece indicar que puede seguir manteniéndose al alza. Yo tengo la sensación, como os digo, que el mercado está con ese FOMO, con esa sensación de que no se puede perder esas subidas y el inversor pequeño está entrando en cada corrección, como ya pudimos ver en la sesión del viernes. En el gráfico semanal, pues fijaros que hemos visto una semana muy, pero que muy alcista, pero si trazásemos esa directriz bajista que llevamos viendo desde noviembre del pasado año, pues ahora mismo justo estaríamos en el techo de esa directriz alcista. ¿Eso que nos indica también? Pues que puede ser una zona clara de resistencia, pero a la vez es un arma de doble filo, porque si consiguiésemos romper con claridad esa directriz bajista, sería gasolina para irnos a marcar nuevos máximos históricos. Por eso es totalmente clave que esta semana al comienzo sea positivo para romper esa directriz bajista e irnos a alcanzar nuevos máximos históricos. Por cierto, antes de ver el gráfico mensual, llevamos unas cuantas semanas, unos cuantos meses, diciendo que era muy preocupante ese cruce a la baja de la media de 50 sesiones, esa media simple, con la media de 200 sesiones. Fijaros cómo todavía en el Dow Jones estamos muy lejos de revertir esa situación. La media de 200 es esa media de puntitos verde que veis por aquí y la media de 50, la de puntitos roja que tenemos por abajo. Todavía estamos bastante lejos de revertir esa situación muy negativa. Luego veremos cómo la situación cambia en el Nasdaq y en el SP500, que han visto una subida más vertical que el Dow Jones, pero todavía en el Dow Jones no tenemos esa reversión de ese cruce tan negativo que normalmente nos ha marcado comienzos de tendencias bajistas. Y otra señal que también estábamos vigilando porque nos parecía muy preocupante, porque también se suele dar al comienzo de las tendencias bajistas en el medio y largo plazo, era esa señal de venta en el MAC, en el gráfico mensual. Y fijaros cómo todavía se sigue dando esa señal de venta, todavía no se ha revertido ni con este mes tan alcista, donde estamos viendo una subida cercana al 4%. ¿Qué vamos a necesitar? Pues que el próximo mes siga siendo alcista, se va a revertir la situación y eso va a ser, como os decía antes, gasolina para seguir marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Fijaros cómo también se ve muy bien en el gráfico mensual esa directriz bajista que ahora mismo estaríamos en el techo. Fijaros cómo también se ve muy bien esa pendiente negativa en el RSI, esa tendencia negativa. Pero esto, como os he dicho, es un arma de doble filo. Si consiguiésemos el próximo mes mantenernos al alza, eso se va a revertir, eso se va a romper y eso va a hacer que tengamos unos cuantos meses muy positivos. Sin embargo, si vemos que desde esta zona se empieza a frenar, pues la verdad que deberíamos tener un poquito de cuidado porque podríamos seguir pensando que esas señales tan negativas en el gráfico en el medio y largo plazo se siguen manteniendo. Vámonos al Nasdaq, donde quizá la situación es bastante diferente a la del Dow Jones. ¿Por qué? Pues porque hemos alcanzado nuevos máximos históricos con bastante claridad. Fijaros, la ruptura de esos máximos fue con un gap que vimos en la sesión del martes de esta semana. Ha entrado bastante volumen de cara final de la semana. Sí que es verdad que la vela que acabó dejando el viernes con ese titubeo que teníamos en la última parte, podríamos pensar que es indecisión, pero fijaos como el cierre fue muy positivo por encima de la banda superior de Bollinger, que eso hace que se sigan abriendo y eso nos puede permitir que sigamos manteniéndonos a la alza. También fijaros el MAC, estamos dando ya señal de compra, eso es muy positivo, por lo tanto, de momento parece que no tenemos señales aparentes para pensar que ya hemos encontrado un techo y que vamos a ver una corrección. ¿Que antes o después se acabará corrigiendo? Sí. ¿Que a lo mejor el objetivo puede estar en los máximos que tenemos anteriormente en febrero? También. Pero de momento no llega esa corrección y tenemos señales de ello. Mientras no perfore esa media de 6 sesiones, que está en la zona del 22.230, quizás no activaríamos una corrección más importante.
Por lo tanto, de momento yo la dejaría correr. Vamos a ver cómo abrimos la semana, porque ya sabemos que últimamente hay mucho revuelo durante los fines de semana, pero de momento es la situación que tenemos ahora mismo en el gráfico. Fijaros cómo ese cruce de la media de 50 con la media de 200 ya se ha revertido esta semana con esa subida que veíamos en la sesión del martes. Eso es muy buena señal. Es muy buena señal. Es cierto que quizás tiene un mayor peso ese cruce en el Dow Jones o en el S&P 500 que en el Nasdaq, que está totalmente enfocado en el sector tecnológico, pero que ya estemos viendo aquí esta señal es muy buena señal y quizás es lo que estábamos esperando para conseguir revertir esa situación, ese posible techo que veníamos formando desde diciembre y ahora pensar en que puede continuar toda la tendencia alcista que se había puesto en pausa anteriormente. Es muy, pero que muy buena señal. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo tenemos una directriz alcista y ahora mismo estaríamos en el techo de esa directriz alcista. Podríamos pensar que es una zona de resistencia. Bueno, vale, pero fijaros el cierre semanal, perdón, ha sido muy positivo. Eso que nos hace pensar que la próxima semana puede seguir manteniéndose al alza. Eso que va a hacer que esa directriz la rompa y que consiga mantenerse al alza incluso por encima de ella y que esa tendencia bajista en el RSI pues también consigamos romperla. ¿Y eso que va a ser? Pues un impulso mayor para marcar fortaleza en el gráfico y seguir manteniéndonos al alza. Por eso es clave que esta semana sigamos siendo alcistas y que no entre en dudas la zona actual. Y en el gráfico mensual, pues fijaros cómo esa señal de venta que teníamos en el MAC, que era lo más preocupante, también se ha revertido ya con el cierre que estaríamos viendo a falta de una sesión. Tendríamos que ver un descalabro bastante importante en la sesión del lunes para que no se produjese de nuevo esa reversión de esa señal tan negativa en el gráfico. Algo peligroso, pues que tenemos una divergencia ahora mismo, pero es normal. Por ahí tendríamos que pasar si queríamos volver de nuevo a la zona de máximos. No me parece excesivamente peligroso. Lo único que tenemos el RSI muy cerquita de la zona 70. Sería ideal ver que el próximo mes se mantiene al alza, que entramos en zona 73, 74 en el RSI y eso nos va a marcar mucha fortaleza para que, aunque tengamos una divergencia, nos esté indicando que al ver una corrección todavía tendremos fuerza suficiente para mantenernos al alza. Precisamente lo mismo que ha pasado con la última subida que teníamos en enero. Fijaros, el RSI llegó a 75, vimos una corrección muy fuerte, pero como nos marcaba mucha fortaleza anteriormente, esto ha conseguido mantenerse al alza, incluso marcar nuevos máximos históricos en el gráfico. Y vamos con el último de los índices, que es el S&P 500, situación muy parecida a la del Nasdaq. Conseguimos por fin en la sesión del viernes alcanzar nuevos máximos históricos. Fijaros, también vimos algo de titubeo en la última parte de esta semana. El cierre fue muy positivo, por encima de la banda superior de Bollinger, ha entrado bastante volumen, tenemos principio de señal de compra, fijaros, en el MAC. Entramos en el RSI de nuevo en zona de 70, por lo tanto parece que tiene fortaleza suficiente para seguir manteniéndose al alza. Están las dudas de nuevo con el tema de las negociaciones con los aranceles, ahora parece que con Canadá, pero bueno, ya sabéis que esto es lo que venimos comentando en las últimas semanas, noticias que se aprovechan para que suba, para que baje, pero luego lo que hay que fijarnos es en la tendencia principal que tiene el mercado. Y ahora parece que en el corto plazo pues se mantiene con claridad al alza. Que habría que vigilar quizás si se mantiene al alza y luego vemos una corrección, la zona de máximos que tenemos los 6.140 puntos, evidentemente, pero podríamos dejarla correr todavía. No tenemos ninguna señal que nos haga pensar que ya vamos a corregir en el gráfico diario. Fijaros que en este caso, en el S&P 500, yo creo que tiene una mayor importancia ese cruce de la media de 50 con la media de 200 sesiones. Fijaros que se dio por aquí en abril, ahora está muy cerquita de revertirse. Y lo más probable es que si no vemos un descalabro monumental esta próxima semana, se acabe revirtiendo esa situación. Y eso va a ser muy positivo, porque yo quizás pensaría que lo que hemos visto es una señal en falso, porque normalmente cuando se da este tipo de señales nos mantenemos unos cuantos meses en una tendencia bajista, y si ahora se revierten apenas 1 o 2 meses, de hecho con una subida muy importante, lo que nos estaría marcando es que ha sido una señal en falso y que la subida ahora puede ser muy importante en el gráfico. Por lo tanto, hay que vigilar esta semana muy de cerca ese cruce, que yo creo que se va a acabar dando, como os digo, a no ser que veamos un descalabro. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo si trazamos la directriz alcista, pues ahora estaríamos justamente en ese techo. Hay una clara divergencia con el RSI. No hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente en el RSI. Fijaros, en febrero teníamos 62,47, ahora estamos en 61. Podemos pensar que es una zona donde estamos muy alejados de 70, pero
también nos puede hacer pensar que tenemos mucho recorrido hasta entrar a la sobrecompra y que le podría quedar bastante recorrido al alza para romper esa tendencia, esa directriz alcista, mejor dicho, hacia arriba y seguir manteniéndonos con bastante fuerza y también revertir posiblemente esa tendencia bajista en el RSI. Por lo tanto, parece que lo tiene todo a favor, pero necesitamos ese último impulsito para dar más confianza aún a los inversores y seguir manteniéndose al alza. Hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, la sesión del viernes hubo mucho FOMO y había muchos inversores que querían subirse al carro cerca de la zona de máximos porque pensaban y piensan que puede seguir subiendo con bastante fuerza. Y en el momento que vimos esa pequeña corrección, pasaba el SP de subir cerca al 1% a prácticamente quedarse plano, de repente entró muchísimo la demanda de nuevo y vimos una subida muy fuerte de cara a la última parte de la sesión. Recuperó no todo, pero gran parte de lo que habíamos perdido en ese movimiento tras las noticias que estaban saliendo de Trump. Es decir, hay un FOMO increíble. ¿Esto en qué se puede convertir? Pues que si esta semana seguimos viendo que se mantiene al alza, va a dar más confianza aún a los inversores, al inversor minorista, va a entrar con más fuerza y puede seguir manteniéndose al alza. Y eso por el técnico puede ser muy positivo por lo que estamos comentando. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que tenemos ahora mismo una clarísima divergencia, donde estamos viendo la última subida que no llega a la zona de 70, pero el cierre mensual ahora mismo parece que puede ser bastante positivo. Cambiaría mucho la situación si acabásemos viendo una corrección importante en la sesión del lunes porque suceda cualquier cosa y dejemos una mecha larga por arriba y viésemos quizás que el último pico pues a lo mejor se quedan 66, 65 en el RSI. Cambiaría mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cerrar en máximos del mes, que eso nos va a asegurar prácticamente al 90% que vamos a seguir marcando nuevos máximos el próximo mes, que quizás dejar una mecha por arriba que acabe pareciendo una vela indecisión, pensar que estamos todavía sin romper ese techo y que ahora se forma esa clara divergencia en el RSI. Eso sería bastante negativo. Pero de momento, por lo que tenemos, parece que el mercado tiene ganas de seguir manteniéndose al alza. Veremos en la sesión de lunes. ¿Cómo va ese cruce, esa señal de venta que teníamos en el MAC? Pues de momento no se ha revertido, pero están muy pegaditas, muy pegaditas. ¿Eso qué significa? Pues que es muy probable que el próximo mes se acabe ya revirtiendo esa situación. Como leemos esto en el gráfico, pues que ha sido una señal en falso y que podríamos acabar viendo una subida bastante importante en los próximos meses, a no ser que el próximo mes veamos un descalabro importante o que la sesión del lunes rompamos parte de la subida que hemos visto este mes. Fijaros que llevamos una subida casi del 4,5%. A no ser que veamos una caída importante, pues se va a poner esto a huevo para acabar viendo esa reversión. Es decir, esas señales tan negativas que normalmente nos han anticipado una tendencia bajista en el medio y largo plazo, como es ese cruce de la media de 50 con la de 200 y esas señales de venta en el MAC, pues parece que se están revirtiendo. Y es lo que decíamos en las últimas semanas, mientras no se reviertan esas situaciones, hay que tener cuidado con la tendencia alcista en el largo plazo, no en el corto plazo que veníamos viendo que claramente se mantenía al alza desde abril, pero en el largo plazo era el miedo que teníamos. Si ahora se revierte esa situación, lo que nos va a decir es que de cara a los siguientes meses, probablemente de cara a la segunda parte de 2025, el mercado puede seguir siendo por lo menos alcista. ¿Eso va a significar que en el corto plazo veamos una subida muy importante? Pues a lo mejor vemos una pequeña subida y luego vemos una corrección. Es decir, hay que saber diferenciar lo que estamos tratando en el gráfico con una tendencia alcista y con una tendencia a largo plazo, perdón, y con una tendencia en el corto plazo. Vamos a seguir con el Bitcoin. Fijaros que parece que vamos a cerrar el mes de nuevo en máximos históricos, a cierre, pero se sigue manteniendo esa divergencia. Y fijaros cómo aquí tenemos varias velas de indecisión. Y el cierre mensual no es que sea para pensar que sean máximos históricos y que podemos seguir manteniéndose al alza. Es decir, en mi opinión, nos lo ven comentando en los últimos meses. Me da la sensación de que estamos haciendo un techo en el mercado, al igual que hicimos en el año 2021, que es muy parecida a la situación, muy pero que muy parecida. Claro, en el último pico llegamos a la zona 71,81, ahora nos estamos quedando en la zona de 69,96, es decir, ya marca quizás debilidad respecto al anterior máximo, que fue mucho más alto y que nos forma claramente esa divergencia en el gráfico. En el diario, pues fijaros que ha habido muchísimo movimiento en las últimas semanas, nos hemos apoyado sobre la media móvil de 70 sesiones, eso es positivo, pero fijaros cómo desde mayo parece que se va formando una tendencia bajista.
en el corto plazo. ¿Eso qué puede acabar provocando? Pues que si no se revierte, pongamos en duda esa media de 70 sesiones y si la acabamos perforando, pues ya sabemos lo que pasó por aquí. En febrero vino una caída muy fuerte y eso podría dar alas a pensar que se está formando un techo en la cotización del Bitcoin en el medio y largo plazo. Con el petróleo, pues hemos visto un movimiento muy brusco a comienzos de esta semana. Estamos viendo subidas muy fuertes. La última vez que analizábamos, decíamos que sí, la subida era muy fuerte, pero de momento no habíamos revertido quizás esa tendencia bajista que llevamos viendo desde abril, si trazásemos la directriz bajista que formábamos marcando el techo de enero de este año y de abril del pasado año. Y era donde estaba la clave para pensar que la situación se iba a revertir y que podríamos volver a esa zona de 85 aproximadamente y seguir marcando nuevos máximos. Al final, ¿qué ha pasado? Pues lo que suele pasar siempre. Cuando ves subidas muy fuertes por una noticia, pues cuando esa noticia se evapora, como hemos visto a principios de esta semana, pues la caída es espectacular. Pero no hemos vuelto por debajo de la media de 70 sesiones, que es la que quizás estaba marcando que nos podríamos ir por debajo de la zona de 60. Todo lo contrario, fijaros cómo casualmente la caída ha llegado hasta la media de 70 sesiones y ha actuado como soporte. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que a lo mejor todavía tenemos algún repunte al alza, a buscar la zona de 70 o incluso a buscar la zona de 75, por donde pasan esas dos directrices bajistas que tenemos marcadas en el gráfico. No va a ser una señal que nos indique que vamos a ya revertir la tendencia bajista, pero sí que es una señal que nos está marcando que a lo mejor no con tanta facilidad volvemos por debajo de la zona de 60. ¿Cómo puede estar afectando a la inflación todo esto? Pues hombre, si se mantuviese de cara al mes de julio en la zona en la que estamos ahora mismo o por debajo, pues no va a afectar absolutamente nada este repunte que hemos tenido por aquí, pero si de cara a la primera parte de julio volvemos a ver que se mantiene por la zona 70 o encima de la zona 70, pues ya podemos pensar que hemos estado un mes aproximadamente en una zona donde a lo mejor puede afectar a la inflación y que eso repunte un poquito. ¿Y eso cómo va a afectar a la bajada de tipos? Pues a lo mejor la complica un poquito, pero bueno, lo tendremos que ir viendo. Y en el oro, pues fijaros que de nuevo esa media de 70 sesiones pues se la rescate al final de la semana y vemos que puede actuar como soporte como ya hemos venido comentando anteriormente. Mientras no pierda la media de 70 sesiones, la tendencia alcista se mantiene en el oro. Podríamos estar viendo un movimiento lateral de consolidación perfectamente y el riesgo pues pasaría por perder esa media de 70. ¿Dónde nos podríamos ir? Pues a lo mejor de nuevo si la perdemos en la zona de 3160, aunque yo creo que si llegásemos a perder a la media 70 nos iríamos a buscar la media de 200 sesiones. A lo mejor por debajo de los $3000. O en la zona de los 3000, donde tenemos ese suelo que teníamos en abril de 2025. Yo creo que esa zona sería bastante interesante. ¿Eso ya va a romper toda la tendencia alcista a largo plazo? No, pero podría ser una corrección importante y que vengan dudas. A partir de ahí yo creo que acabaríamos viendo un rebote. No me quedaría ninguna duda. Aparte que yo creo que la tendencia del oro va a seguir siendo claramente alcista mientras las políticas monetarias y fiscales de todos los países sigan siendo las que llevamos viendo en los últimos años. Es que me parece imposible que se revierta la situación mientras las políticas que llevamos viendo no cambien. Y probablemente a lo mejor correcciones importantes se aprovechen para seguir comprando y seguir manteniendo la tendencia alcista. Otra cosa es que la economía se lleve a tal extremo que aunque parezca que la inflación va a seguir aumentando tantísimo, pues a lo mejor se llegue a tal extremo que se diga es imposible seguir manteniendo estas políticas y al final va a acabar habiendo un cambio. A lo mejor ahí el oro es cuando revierte la situación. De momento, yo creo que la tendencia va a seguir siendo totalmente alcista. Y el VIX, pues fijaros cómo volvió hasta esa zona, media de 70 sesiones, que ya decimos que es clave, esa zona 21, 22 aproximadamente, para pensar en que podemos ver una caída importante en los índices. Llegó hasta ella, actuó como resistencia, volvimos a corregir, se estabilizaron la caída de los índices y hemos vuelto hasta la zona de máximos. Mientras se encuentre por debajo de esa media de 70 y 200 sesiones, es muy probable que no veamos correcciones importantes, es muy probable que no perdamos zonas clave en el gráfico, aunque veamos alguna corrección. Por lo tanto, pues mientras estemos en esa zona, yo creo que podríamos estar tranquilos. Si acabamos viendo un repunte por encima de la media de 70, por encima de la zona de 20, 22 aproximadamente, ahí es cuando nos tenemos que empezar a preocupar. Mientras tanto, yo como os digo, estaría totalmente tranquilo. Así que conclusiones que podemos sacar, pues bueno, es verdad que lo que vimos justamente en la última parte de la sesión del viernes en Estados Unidos
pues es una señal más de que hay mucho FOMO ahora mismo en el mercado y que no metes miedo ahora mismo a los inversores absolutamente por nada y que cualquier caída se aprovecha para seguir comprando más. Y es lo que os he dicho antes, que el inversor pierda el miedo al inversor pequeño es muy peligroso porque hace que quizás no valoremos lo realmente importante. Si no se valora quizás el miedo a que no llegue un acuerdo Estados Unidos con Canadá, que yo pienso de verdad que es todo ruido, que al final se llegarán a acuerdos, aunque esos acuerdos no sean muy beneficiosos para la economía. Pero si no provocas miedo con algo que siempre suele provocar algo de miedo, ¿cómo va a acabar leyendo el inversor pequeño los datos negativos a lo mejor que hemos estado comentando antes que se están formando ahora mismo en la economía? Por lo tanto, creo que es muy peligroso porque cuando dejamos de poner el foco donde lo tenemos que poner y simplemente nos centramos en que la bolsa va a subir y va a subir y va a subir y va a subir, pues ahí podemos llegar a tener un problema. Que es cierto por lo que estamos viendo en los índices que muestran bastante fortaleza, no me cabe ninguna duda. Lo hemos dicho, en Europa, aunque las velas mensuales quizás nos marcan movimiento lateral, en gráficos quizás diario nos marca que puede seguir subiendo, es decir, nos podemos acercar de nuevo a la zona de máximos, aunque quizás nos va a costar superarlos en Europa por la vela mensual que tenemos, veremos a ver cómo cerramos el mes. Y en Estados Unidos, pues ya lo habéis visto, el Nasdaq y el S&P en máximos históricos, marcando todavía bastante fortaleza, con cierres semanales muy positivos, con cierres mensuales muy positivos y que, como podéis ver, estamos a un saltito de quizás romper techos importantes en el gráfico para acabar viendo los próximos meses que seguimos viendo subidas importantes en el gráfico. Por lo tanto, pues estamos en ese punto límite de no saber si ese techo se va a mantener y seguimos con ese movimiento lateral o ya acabaremos rompiéndolo definitivamente y acabaremos viendo un año 2025 muy alcista, porque parecía que tenemos muchas dudas porque el movimiento era claramente lateral, incluso con una corrección muy importante, como veíamos en el mes de abril. Y el resto de activos, el Bitcoin me mantengo en lo mismo, me da la sensación de que estamos en el mismo techo que teníamos hace unos años. El petróleo, pues igual que sube, ha bajado por simplemente esas noticias. El oro, yo creo que mantiene esa tendencia alcista mientras no pierda la media 70 y el VIX, mientras se mantenga la zona actual, creo que tiene vía libre los índices para subir con tranquilidad. Continuamos con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido durante esta semana. Vamos a comenzar, como siempre, por las acciones españolas. Tenemos 3, Acciona, AENA y Tubacex, y luego continuaremos con el resto de acciones que ya no son españolas. Fijaros, Acciona era una de esas acciones que esta semana proponíamos en ese vídeo especial para los miembros del canal, donde proponíamos 3 estrategias, y decíamos que en Acciona se podría estar formando un doble techo en el gráfico, pero que no era solo eso lo que nos llamaba la atención, era también la divergencia que teníamos entre la cotización y el RSI y que además estábamos viendo que no tenía mucha fuerza, el RSI ya se estaba quedando muy cerquita de la zona de 70, llevamos unas cuantas velas de indecisión, pero fijaros cómo es cierto que el cierre semanal, el cierre que vimos en la sesión del viernes fue muy positivo y de nuevo da las a pensar a que esto se puede romper al alza. ¿Se podría confirmar ya la ruptura con lo que vimos el viernes? Pues yo lo dejaría un poquito en duda, más que nada por esa divergencia que tenemos en el RSI y esperaría también a que se produzca quizás esa señal de compra en el MAC. Vamos a ver qué acaba sucediendo a comienzos de esta semana. Si evidentemente vemos que se sigue manteniendo al alza, pues probable que ya claramente tengamos la ruptura. De momento yo no lanzaría las campanas al vuelo, no las lanzaría porque podemos estar en ese rango de movimiento límite para pensar que estamos en ese doble techo. En caso de que viésemos una corrección, ¿qué nos iríamos a buscar? Lo primero, el suelo que tenemos de esta divergencia, este movimiento lateral, pero probablemente fuéramos a buscar la media de 70 sesiones, que está en los 134,84. La segunda de las acciones es AENA, fijaros también, movimiento de libro. Teníamos un movimiento lateral a la parte alta, doble techo, corrección, ¿dónde nos vamos? A buscar la media de 70 sesiones para que actúe como soporte. ¿Es peligroso? No, claro que no. Mientras la media de 70 actúe como soporte, lo único que nos está diciendo es que podemos dar continuidad a la tendencia alcista. ¿Dónde estaría el riesgo? En perder la media de 70. Ya lo hemos visto anteriormente y se fue a buscar la media de 200 sesiones, que está a los 20,63 ahora mismo. Vais a decir, va a cambiar mucho el precio. Ha habido un split de sus acciones, por eso se ha dividido el precio que teníamos anteriormente. Fijaros que también, como hemos visto, en 2024 que perdía la media 70, se fue hasta la media móvil de 200 sesiones, es decir, está totalmente marcado claramente el movimiento en el gráfico. Mientras no pierda la media 70, continúa alcista, como hemos visto anteriormente.
¿Que pierde la media 70? Buscamos la de 200 y desde ahí hemos visto rebotes importantes también. Por lo tanto, no me preocuparía demasiado lo que estamos viendo ahora mismo en el gráfico de AENA, aunque hayamos visto una corrección, sin lugar a dudas, importante. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Tubacex, una situación muy parecida a la de Acciona. Fijaros que tenemos una clara divergencia entre la cotización y el RSI, estamos en una zona clarísima de resistencia ahora mismo, en esos máximos que teníamos en marzo. Puede ser el típico movimiento, llegamos a zona de máximos, vemos una pequeñita corrección, cogemos fuerza para romper con claridad al alza. El problema es que el cierre del viernes pues no es tan positivo como el que vimos en Acciona, evidentemente, y que ahora el RSI, fijaros, está en zona de 61, aquí no hay nada de fuerza, absolutamente nada. ¿Qué necesitamos esta semana? Una apertura alcista y que rompa con claridad la zona de los 4,20 y eso nos marque que puede seguir manteniéndose al alza. Que vemos que entra debilidad, que vemos que cierra por debajo de la media de 6 sesiones, que está a los 4,13, podemos ir a buscar de nuevo el suelo, la zona de los 3,90, donde además se encontraría con la media de 70 sesiones. Tampoco sería para nada peligroso. Un movimiento de consolidación, buscamos la media 70 para que actúe como soporte, como ya hemos visto anteriormente, y continuidad alcista. Podemos seguir viendo ese movimiento lateral en el gráfico. Por lo tanto, pues yo creo que aunque parezca que estamos en ese doble techo, no hay que lanzar las campanas al vuelo pensando que ya vamos a la ruptura, porque además tenemos esa media 70 que podría actuar como soporte en caso de ver una corrección, pero para mantener la tendencia alcista. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones. Fijaros que teníamos, os estaba formando un suelo, fijaros, sobre la zona de los 240, tenemos la media 200, la media 70, la clave es superarlas para continuar con la subida, pero podríamos pensar que la clave en el gráfico podría estar en la zona de los 490, que es donde teníamos ese techo que veíamos en diciembre de 2024, y superar esa zona podría dar alas a pensar a que podríamos llegar hasta la zona de 770, y hemos visto la ruptura esta semana, y fijaros, lo superó, consolidó como soporte y volvimos a repuntar. Ha sido muy bueno el cierre semanal, y fijaros además cómo el volumen ha entrado con muchísima fuerza. Eso que nos hace pensar que podemos seguir con la subida hasta la zona de los 770. De hecho, parece que se estaría formando una especie de suelo redondeado. Al principio, cuando vemos el suelo redondeado, se hace ese suelo, empieza a subir poquito a poquito y cuando rompemos, podríamos decir, el techo de ese suelo, que en mi opinión creo que estaba en esa zona de los 490, es cuando se produce la ruptura al alza más fuerte y es donde podríamos entrar ahora mismo. Evidentemente, si perdemos los 490 de nuevo, esa situación se desactivaría, pero ahora, como os digo, puede que estemos en esa subida más importante donde el objetivo podría estar en los 770 y si superase esa zona podría completar todo el movimiento para llegar hasta los 10,36. Seguimos con First Majestic. Fijaros que tenemos un claro movimiento lateral en los últimos años. Fijaros, de 2023 tenemos ese techo muy bien marcado alrededor de la zona de los 11,38. Por abajo, fijaros que el suelo se encontraría alrededor de los 6,22 y ahora estamos en la parte alta de ese techo. ¿Qué sería lo más normal? Pues que veamos una corrección ahora hasta la parte baja. Pues bueno, vamos a ver porque si nos acercamos un poquito tenemos un suelo en la zona de los 10,60 que podría actuar como soporte. Mientras se mantenga en ese rango lateral en la parte alta, todavía cabría la posibilidad de acabar viendo una ruptura al alza y seguir manteniendo la subida, a lo mejor para acabar buscando la zona de los $13. ¿Dónde estaría el problema? En perforar la zona de los 10,60 aproximadamente, 10,50. ¿Eso dónde nos llevaría? A buscar la media de 70 sesiones, de los 9,64. Mientras se mantuviese sobre la media de 70, podríamos pensar que seguimos viendo que podemos tener opciones de ver esa ruptura al alza. ¿Por qué? Porque cuando estamos en movimientos laterales, la media de 70 no tiene que actuar ni como soporte ni como resistencia. Lo decimos todas las veces. Si actúa ahora como soporte es una señal de que estamos dentro de una tendencia alcista que nos puede llevar a romper el movimiento lateral. Pero si la perfora, como ya hemos visto anteriormente, eso nos va a llevar de nuevo a ver zonas de soporte por abajo. O los 6,20 o la zona de 7,45, que también es un soporte importante. Por lo tanto, ahí nos tendríamos que mover ahora mismo. Y robot, pues fijaros que se mantiene en ese suelo que venimos formando desde los últimos meses. Ahora se está chocando contra esa media móvil de 70 sesiones y fijaros cómo en ese suelo tenemos claramente el techo dentro de ese suelo, la zona de los 4,06, de ese movimiento lateral. Es clave esa zona, porque si consiguiese superarla, activaría el movimiento, fijaros, hasta la zona de los 6,30 aproximadamente, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Está apretando ya en varias ocasiones a la media de 70, es decir, yo lo vigilaría. Mientras no la supere, no lanzaría las campanas al vuelo, pero si supera la media 70 y supera los $4,
ojito, porque aquí sí que puede llegar el impulso más importante en el gráfico. Por lo tanto, hay que vigilarla. No hay que anticiparse, pero sí hay que vigilarla. De hecho, parece, fijaros que podríamos estar viendo mínimos crecientes, es decir, la formación de una tendencia alcista. Parecería también que se está formando un suelo redondeado, ya sabéis, lo hemos comentado antes, en los suelos redondeados al principio las subidas son pequeñitas y cuando superamos el techo de ese suelo, que en este caso de los 4 euros, cuando viene la subida más fuerte. Vamos con Lockheed Martin, fijaros cómo se le está atragantando esa media móvil de 200 sesiones. Y mientras no consiga superar la media móvil de 200 sesiones, pues seguiremos viendo ese titubeo. Por la parte de arriba, la media 200, los 477, y ese suelo por abajo, los 443, que si le perforase, nos llevaría a buscar los 418. Estamos en un claro suelo. También podría ser un suelo redondeado, puede llegar a ser. Donde tenemos la clave en esa media 200, si queremos asegurar un poquito más, vamos a subirlo a este gap de aquí, a la zona de los 493. Si la supera, ¿dónde nos llevaría? Probablemente a buscar los máximos, poquito a poquito. ¿Tendremos resistencias por el camino? Sí, pero esto activaría una subida bastante importante en el gráfico. Vamos con la cotización de Nike. Hemos visto una subida espectacular en la sesión del viernes. ¿Por qué? Pues tras la presentación de resultados, que es que no fueron demasiado positivos o no fueron los mejores de su historia, todo lo contrario. Pero sí que es verdad que quizás las expectativas sean muy negativas, esto es lo de siempre, cuando las expectativas son muy negativas, a poquito mejor que salga, la subida es muy importante. ¿Por qué? Porque venía muy castigado precisamente porque ya habían anunciado que los resultados iban a ser negativos. ¿Fueron negativos? Sí. ¿Tan negativos? No. ¿Eso que ha hecho? Que la subida sea muy fuerte, que consiguiésemos romper, fijaros, el techo que tenemos por aquí y nos hayamos ido directos a cerrar el objetivo que teníamos en los 71,50. Y fijaros que la subida fue muy fuerte, lo que vimos en la sesión del viernes. ¿Esto ya va a permitir romper la tendencia bajista? Pues cuidado, porque se ha mantenido a cierre por encima de la media de 200 sesiones y ahí va a estar la clave. La subida venía provocada por los resultados. Ahora necesitamos que la cotización se estabilice. Si se estabiliza por encima de la media de 200, esto puede seguir manteniéndose al alza. Quizás a buscar la siguiente zona, en los 80, se puede seguir manteniéndose al alza. ¿El riesgo dónde está? En que volvamos a caer por debajo de la media de 200, acabemos cerrando el gap y nos vayamos a buscar la media de 70. Mientras se mantenga sobre la media de 70, vamos a seguir teniendo la posibilidad de seguir marcando una posible tendencia alcista. Si perdiese la media de 70, pues nada más. Serían fuegos artificiales lo que hemos visto ahora mismo para continuar corrigiendo. Algo parecido a lo que vimos por aquí, fijaros. Un movimiento muy parecido entre junio de 2024 y septiembre de 2024, donde también atacó la media de 200. Necesitamos estabilizarnos por encima de la media de 200. Veremos a ver si lo consigue y eso nos podrá permitir mantenernos al alza. Y vamos con Sanran, la última de las acciones. Claramente, tendencia bajista en el gráfico. Estamos viendo ahora que la media de 70 actúa como resistencia. Nos hemos ido a cerrar el gap que habíamos dejado en la sesión del 17 de junio. Y es que mientras no superen ni la media 70 ni la media 200 sesiones, no tenemos razones para pensar que puede seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, lo más probable, mientras no supere la media 70, es que volvamos a buscar la zona de los 5,50, donde tiene ese suelo tan claro en el gráfico. ¿La supera? Media de 200. ¿Que actúa como resistencia? Hacia abajo otra vez. Y es donde nos tenemos que mover, ahora mismo en el gráfico. Si consigue superar la media de 200 sesiones y mantenerse sobre ella, a lo mejor nos vamos a buscar este movimiento, a buscar esta zona de aquí, en los 15,60, donde tenemos un gap pendiente de cerrar. Pero mientras no supere la media 70 y 200 sesiones, hay que jugar con ese movimiento lateral entre los 5,50, la media 70 y la media de 200 sesiones. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos visto? Pues vamos a ir por partes. Primero, lo que hemos comentado con esos datos económicos de si está afectando o no está afectando, esa guerra arancelaria que tiene Estados Unidos con prácticamente todo el mundo. Y la sensación que tenemos en la economía real es que hay un poquito de miedo en Estados Unidos por pensar que quizá la situación se empieza a complicar o se vuelve un poquito compleja. Y ya estamos viendo que la confianza del consumidor baja, que el consumo, el gasto personal de las familias también estaría bajando, pero de momento no podemos apreciar que se esté repercutiendo en un aumento de los precios. Todo esto también es verdad, como decíamos, que son datos atrasados del mes de mayo. Quizá los próximos datos que vengan ya en el mes de junio, el mes de julio, que es quizás cuando se espera que haya esas roturas de stock, si de verdad están afectando los aranceles, pues ya nos den una realidad de cómo pueden afectar a los precios todo esto. Por lo tanto,
Es verdad que la situación todavía no se ha vuelto crítica, no se ha vuelto negativa, pero hay señales quizás de alerta. Señales de alerta que se pueden volver negativas en un futuro, que quizás pueden quedar como simples alertas. No podemos llegar a conclusiones que sean ahora mismo negativas por esos datos económicos, por lo menos de momento. Si nos vamos a los índices, pues fijaros lo que hemos visto, se ha revertido todas las caídas que veníamos viendo desde abril. Noto muchísimo, pero muchísimo FOMO en el mercado. Cada caída se aprovecha por el inversor pequeño para seguir comprando. Lo hemos visto con ese dato que sacábamos de Twitter, donde las pequeñas caídas que veíamos por ese conflicto con Irán se ha aprovechado de nuevo por el inversor pequeño para seguir comprando. Es decir, nadie se quiere perder las subidas. Hemos estado mucho tiempo viendo subidas muy importantes hasta finales de 2024, donde parecía que no se podía entrar porque todo estaba carísimo, y tras las correcciones pues se ha aprovechado para parecer que estamos en ofertas, en rebajas, y seguir comprando. Como os he dicho antes, puede ser buenas oportunidades para seguir subiendo, pero quizás lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja es que el inversor pequeño ha perdido el miedo. Y cuando el inversor pequeño pierde el miedo, el inversor grande aprovecha para distribuir sus acciones. ¿Por qué? Porque es súper sencillo. Cuando la bolsa es alcista y va a seguir subiendo, el inversor grande mete miedo al inversor pequeño para que se pire con una pequeña caída, el inversor grande coja sus acciones y siga subiendo, y el inversor pequeño diga: mierda, se me ha escapado el tren, y le toque comprar tarde. Cuando vuelva a hacer turbulencias el inversor grande para vender sus acciones, y el inversor pequeño piense que va a seguir subiendo y de nuevo veamos una corrección. Pero ahora la situación no es así. Lo que estamos notando es que el inversor grande, el que no es que esté metiendo miedo, o a lo mejor parece que busca caídas en el mercado, pero para distribuir sus acciones, que el inversor pequeño piense que es una buena oportunidad para comprar y que esto siga subiendo. No es el comportamiento normal del mercado, y eso es lo verdaderamente peligroso. ¿Que no cuadra con esas subidas tan importantes que estamos viendo en el mercado? Pues a lo mejor parece que no cuadra, porque vemos a los índices en Estados Unidos bastante fuertes, pero como hemos dicho, nos queda la confirmación para pensar en un 2025, una segunda parte de 2025 muy alcista, para recuperar quizás todo ese tiempo perdido en este primer semestre, donde hemos visto un claro movimiento lateral. Por lo tanto, nos enfrentamos probablemente a un mes clave, ese mes de julio, donde veremos si se sigue manteniendo al alza los índices, confirmándose ya en zona de máximos, o empezamos a ver velas de indecisión, velas de dudas, velas de correcciones, donde muestre de nuevo que el mercado no tiene fuerza suficiente para seguir manteniéndose al alza. Así que estaremos atentos durante el mes de julio y los seguiremos muy de cerca. Así que nada, ya con esto me despido. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este vídeo del resumen semanal. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta, y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos por aquí de nuevo, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.